Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a su programa Sexualidad en tu propia voz. Como cada jueves, agradecemos su sintonía a través de las frecuencias de Radio Educación 1060 de AM y 96.5 de FM. Y por supuesto, también les damos las gracias a quienes lo hacen a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página @sexprobvozoficial. Les saluda Edith Rojas en compañía de Juan Carlos Hernández Meijueiro. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, querido público, o a la hora que nos escuchen, buenos días. Pues contento nuevamente con algo que mencionamos el programa pasado, pero ahora lo vamos a profundizar, que fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y, si lo desean, interrumpir legalmente el embarazo. Este es un caso histórico, Edith. Teníamos siglos de que esto se está luchando y que, bueno, ahorita entraremos al tema, pero en la cultura cristiana algún tiempo se aceptó, ya lo platicaremos con San Agustín, decía que el alma entra a los hombres a una edad de gestación y a las mujeres a otra edad, Santo Tomás, pero es un logro a favor de las mujeres y el derecho a decidir sobre su cuerpo. Eso, ante otra cosa, me parece que fue el criterio que usó la Suprema Corte para que, imagínate, ¿te acuerdas aquello que dijimos la vez pasada? Si los hombres nos embarazáramos, seguro el aborto ya sería legal. Ajá. Así es, sí, yo creo que desde cuando, y como tú dices, lo que queremos es que no se quede como algo histórico, sino que se lleve a la realidad, que se vean hechos, que se cumplan y que se respeten los derechos de las mujeres. Por ello nos dimos a la tarea de buscar a una persona especialista en el tema. Ella es Rocío Corral, abogada feminista, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Familiar. Actualmente es directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón, una organización feminista con una trayectoria de más de 33 años trabajando en la atención y prevención de las violencias contra las mujeres a través de servicios como la asesoría jurídica en materia familiar, el hostigamiento, acoso laboral, patrocinio en materia familiar, atención psicológica. Esta puede ser individual, grupal y grupos de contención emocional, así como capacitación a servidoras y servidores públicos y organizaciones. Buenas noches, Rocío. Bienvenida a Sexualidad en tu propia voz. Encantada, Edith, querido Juan Carlos. Pues muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Margarita Magón, ¿tenía que ver algo con los Flores Magón? Es la mamá. Es la mamá. La mamá, que también fue una luchadora social importante, pero como pasa en la historia, son reconocidos los hijos, pero pues Margarita Magón no necesariamente. De hecho, tenemos una anécdota que en ocasiones nos hablan por teléfono y preguntan por la licenciada Margarita Magón. Entonces les digo, bueno, lamento mucho informarles que pues ya tiene mucho que falleció, e inclusive apenas me enviaron un oficio de una institución y me ponen maestra Margarita Magón. Y dije, bueno, es un honor, pero mi nombre es Rocío Corral. La reencarnación todavía no la creo tan en mi piel, en mi cuerpo. Oye, querida Rocío Corral, muchísimas gracias, maestra, por venirnos a ayudar a entender este tema, donde, como comentábamos Edith y yo, que tiene mucho tiempo de estarse, digamos, persiguiendo y que por fin se logró, que fue el fallo de la Suprema Corte de Justicia para despenalizar el aborto en todo el país. Pero poco a poco vamos a ir yendo a nuestros conceptos, nuestras definiciones. ¿Nos puedes decir qué es la despenalización del aborto? ¿Qué entendemos por despenalización del aborto? Que ya no es punible y que da igual, es decir,
ya no es un delito. Un delito que es una conducta que está prevista en los códigos penales. Ajá. Y me sumo a esa explicación. ¿Qué es lo que se llevó a cabo? Pues es un criterio de la Corte, es una jurisprudencia que son principios, razonamientos y criterios que emanan precisamente de las resoluciones de la Suprema Corte de la Nación, que es precisamente nuestro máximo tribunal. La jurisprudencia determina cuál es el sentido y alcance de las leyes y su aplicación. Y lo más importante para este tema, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de la Nación es de aplicación obligatoria para todos los tribunales y juzgados de este país. ¿Qué tal? Todo eso nos lo vas a explicar volviendo de un corte, porque necesitamos entender, nosotros y nuestro auditorio, ¿qué es todo esto que nos dijiste que es una jurisprudencia? ¿Qué pasos tuvieron que darse para que esto se lograra a nivel legal? Y vamos a empezar por lo primerito después del corte, para preguntarte por qué es necesario legalizar el aborto. Es decir, ¿cuál es la situación? ¿Por qué metían a una mujer a la cárcel por abortar? ¿Y por qué esa mujer tenía necesidad de abortar? Entonces, vamos a regresar para que nos expliques la realidad a la cual responde esta sentencia, este fallo, por qué las mujeres tienen que acudir a abortar en este país y qué pasaba antes de que fuera legal y bien visto. ¿Te parece? Después de un corte nos lo explicas. Claro que sí. Le invitamos a que se quede escuchando este programa y también a que se comunique con nosotros y nos escriba a través de Facebook @SexProVozOficial o al WhatsApp de cabina 5512 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que En la antigua Grecia y Roma, el aborto era moralmente aceptado y no era considerado delito? Desde la tolerancia a la prohibición, la noción y las actitudes sobre el aborto han variado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el papiro de Ebers, redactado cerca del año 1500 a.C., se mencionan recetas para detener el embarazo en el antiguo Egipto. Además, en excavaciones arqueológicas se han hallado instrumentos para practicar abortos en China, Persia e India. Es decir, en el mundo grecorromano, antes de que se empezara a imponerse una moral precristiana, el aborto no era considerado un crimen. De hecho, Sócrates lo consideraba un derecho materno donde los hombres no tenían voz en el asunto. Con el tiempo, el aborto fue considerado como una manifestación de autonomía femenina, algo que era inaceptable. En el mundo hebreo, donde dominaba el deseo de poblar la tierra para defender la propia supervivencia, se consideraba la fecundidad como una bendición del Señor. Desde ese momento, la religión comenzó a criminalizar el aborto. El documento cristiano más antiguo que condena el aborto es la doctrina de los 12 apóstoles, donde el aborto era equiparado como pecado a la inmoralidad sexual. Ya para el siglo XX, la legislación también empezó a criminalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Del artículo Breve Historia del Aborto en el sitio web www.lacapital.com. Maestra Rocío Corral, le dejamos una pregunta antes de ir al corte. ¿Por qué las mujeres tienen necesidad de abortar? ¿Qué pasa en México en esa realidad? Voy a citar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, porque me gusta mucho lo que él dijo. Él dijo, el delito de aborto se castiga sobre todo por la pobreza. Es decir, ¿no? Muchas mujeres pues no tienen el recurso económico
para poder mantener a sus hijas y a sus hijos, visto desde la perspectiva de género, ¿no? También lo cierto es que hay mujeres que tampoco tienen a un lado al papá que se haga responsable de esas hijas y de esos hijos. Y en tercer punto, que yo creo que es uno de los más importantes, porque no queremos ser mamás. Y ahí entra la voluntad también. ¿Por qué tenemos esa necesidad? Pues también porque no queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues les digo que visto desde la perspectiva de género, pues tiene que ver con pobreza, tiene que ver también con la manera en asumir una maternidad, a veces que no se quiere, no se tiene la voluntad, porque también el embarazo es producto de una violación, ¿no? Pero también que es algo que no se comenta, es porque no queremos. Entonces yo creo que eso es bien importante, porque yo recuerdo en la historia, como ustedes saben, me gusta mucho la historia del género, la historia de la sexualidad, la romana no tenía reconocimiento de su voluntad. Aunque ella quisiera algo, la ley no le reconocía la voluntad, mucho como pasa hoy con la infancia. No se reconoce la voluntad de la infancia. Y por supuesto pasó con las y los esclavos. No importaba su voluntad. Y entonces aquí me recuerdas, maestra Rocío Corral, esta parte donde se tienen que argumentar aspectos económicos, de demasiados hijos, de salud de la mujer, como para decirle, bueno, solo por eso, porque toda mujer debe ser mamá, ¿no? Como un mandato social, ¿no? Claro. Lo que me parece que ahí está detrás el machismo. Claro, no, es el deber ser de las mujeres, el deber ser que se fundamenta en la maternidad. Si no eres madre, pues no, de alguna manera, no puedes cumplir con la función del ser mujer. De ahí es que muchas mujeres en ejercicio, digamos, a los mandatos sociales, religiosos, etcétera, pues es que se someten a toda una serie de situaciones para forzarse a ser madres, ¿no? Y que bueno, también esto es parte de la voluntad, ¿no? Si yo me quiero someter a esos tratamientos, es mi voluntad, pero también es mi voluntad el no querer ser madre, ¿no? Por las diversas circunstancias, las que ya mencionaste, Juan Carlos, económicas, de alguna manera de salud, pero también porque no es tu voluntad en este momento o nunca tienes el momento, ¿no? Por supuesto. Es decir, no definir a la mujer desde la maternidad, como lo ha hecho el patriarcado. Sí, claro, y que además creo que todo se sataniza. Se sataniza tanto el que las mujeres no queramos o no podamos ser madres, ¿no? Y que no cumplamos con con esa actividad, porque yo les digo que es una actividad, con esa actividad como mandato social, pero también se sataniza el hecho de las mujeres que abortan, sufren terriblemente porque tuvieron la necesidad, y yo desde este momento, ¿no? Lo digo, muchas mujeres, pues no es que lo suframos, tampoco es que nos tiremos al piso, tampoco es que necesitemos terapia, es porque en ese momento, por azares del destino, resulté embarazada y no quiero ser madre, y entonces acudo a la interrupción legal del embarazo. Ahora, esto tantito, ¿por qué no era legal? Tiene que ver con la discusión teológica de antaño que les decía, de que el alma entra al cuerpo de la mujer a los 80 días de gestación y al hombre antes 40 días, y luego Santo Tomás diciendo que no, que entra a las 12 semanas, a los 3 meses entra parejo a hombres y a mujeres. Tiene que ver la discusión de encarcelar a una mujer porque aborta por estar en una cultura cristiana. Yo creo que sí, es tan terrible porque pues tú lo comentas desde hace cuántos siglos, ¿no? Es vista el cuerpo de la mujer así. Y hay una teoría que la conocerán, que es la teoría del cuerpo sexuado, donde las mujeres se nos ven desde dos puntos de vista, el de la Virgen María y el de Eva. El de la Virgen María, que es
el cuerpo de la mujer para los demás, pero que además... Es madre sin sexo. Así es, ¿no? Tristemente. Y muy jovencita además, pero... Y por el otro lado, pues el cuerpo de Eva, que es la pecadora, ¿no? La que incitó a Adán al pecado original. La seductora. La seductora, etcétera. Entonces, fíjense qué triste y qué frustrante que estas teorías las tenemos, siglos y siglos y siglos, y nos podemos modernizar en todo, porque ahora estamos muy modernos con la tecnología, pero no nos podemos modernizar en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahí todavía estamos haciendo cita de toda esta ideología, pues sí, cristiana, religiosa, y por supuesto negacionista de cualquiera del derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. Entonces, las leyes mexicanas prohibían, antes de este fallo de la Suprema Corte, penalizaban el aborto. La mujer que abortara la castigaban, la encarcelaban. Sí, cada estado de la República tiene su propio código penal, y como cada estado es autónomo, cada estado puede tener su legislación. Claro, si hubiera, no pueden ir, o no pueden contravenir con los tratados internacionales ni con la Constitución, pero cada estado tiene su propio código. En ese sentido, en la Ciudad de México, pues bueno, se logró a través del movimiento feminista que en la Ciudad de México se despenalizara, es decir, que hubiera la interrupción del embarazo de manera legal hasta las 12 semanas. Pero en algunos otros estados, se seguía penalizando y se sigue penalizando el aborto por cualquier causa, que es el caso de Coahuila, que es en donde hubo la discusión de la Suprema Corte para la legislación de Coahuila. Tenemos estadísticas sobre la problemática que obliga a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos. Tenemos estadísticas de qué les pasa a las mujeres que recurren, cuántas mueren, si quedan secuelas. ¿Sabemos algo de esto? Organizaciones de la sociedad civil que trabajan derechos sexuales y derechos reproductivos, por supuesto que sí tienen estadísticas, aunque pues las estadísticas no pueden ser tan reales en virtud de que son interrupciones clandestinas. Entonces, de alguna manera no se tiene un registro real, pero por ejemplo, la Ciudad de México sí tiene los registros de cuántas mujeres acuden a interrumpir el embarazo en los hospitales o en los centros de salud del gobierno de la Ciudad de México. Y obviamente sí es un porcentaje alto. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas mujeres acceden a este derecho de manera segura aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué segura? ¿Que el aborto clandestino es inseguro? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen para recurrir a un aborto clandestino que las pone en riesgo? Pues obviamente no tienen todos los protocolos médicos para poderlo llevar a cabo. Entonces las mujeres pueden tener desgarres, pueden tener hemorragias y no hay quien las atienda. Y lo peor de todo es que acuden a estos lugares donde no son seguros y ahí las dejan morir, porque finalmente si acuden a un hospital, pues se va presa tanto la mujer que intentó abortar como la que le facilitó, que en ese sentido, pues bueno, ¿no? Ahí hay una, digamos que hay una sí responsabilidad por un aborto mal practicado a quien lo practica, ¿no? Pero pues finalmente las mujeres no pueden acceder a este derecho, te digo, de manera segura. Entonces estamos ante una problemática de vida o muerte de las mujeres, donde la legalización de la interrupción del embarazo las pone, bueno, no citen si la palabra sea a salvo, o al menos que ellas puedan decidir el riesgo al que se someten. El Estado tiene la obligación de garantizar
el pleno ejercicio de los derechos. Y entonces tenemos también, cito, porque pues por la discusión y por la resolución de la Suprema Corte, al presidente que dijo: un derecho constitucional no puede ser a su vez un delito, es decir, un derecho tiene que ser garantizado por el Estado. Con eso nos vamos, Rocío, y vamos a entrar a una segunda parte. Por lo pronto, les recordamos que este programa es grabado a la distancia. Aún así, nuestro equipo de producción está atento a sus comentarios, a sus mensajes, a sus dudas, a través de las redes sociales, Facebook, @SexProbosOficial, WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, SexProVoz Oficial. Instagram, SexProVoz. Y bueno, Juan Carlos, antes de que escucháramos cómo se pueden poner en contacto con nosotros, estábamos platicando con la abogada feminista Rocío Corral, licenciada en Derecho y maestra en Derecho Familiar, que actualmente es directora general del Centro de Apoyo a la Mujer Margarita Magón. Ella nos estaba explicando todo lo que implica en el marco jurídico el ejercer este derecho de las mujeres, en específico lo que sucedió el pasado 7 de septiembre, donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional penalizar el aborto. Un fallo histórico a favor de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Pero la pregunta es, Rocío, en la Ciudad de México, ¿desde cuándo es legal la interrupción del aborto por voluntad propia? Se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de abril del 2007. Entonces estamos diciendo que desde el 2007 las mujeres lograron en la Ciudad de México que no se les persiguiera, que no se les encarcelara por interrumpir su embarazo. Eso en el fondo trae, querida licenciada Rocío Corral, pues una visión machista del cuerpo de las mujeres, como comentamos en el bloque anterior, donde a ellas no se les reconoce el derecho a decidir. No se les reconoce el derecho a decidir, pero va de la mano con la obligación de ser madre, ¿no? Claro. Que tú ya mencionabas, o sea, va totalmente de la manita, ¿no? Es decir, tú no tienes derecho a decidir sobre tu cuerpo, pero además tienes que ser madre. ¿Y cómo explicas que hay mujeres que se oponen al aborto? Si pueden buscar en la página de la Suprema Corte la discusión que se dio, es sumamente interesante y da una explicación la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, como presidenta de la primera sala, que me encantó. Y ella decía que bueno, finalmente hay muchas mujeres, ¿no?, pues dicen que se le iluminan los ojos, que se ponen más rosadas, que bueno, que les brilla la mirada, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando están embarazadas. Cuando están embarazadas. Sí, sí. Pero yo decía, bueno, a ver, esta mujer, ¿qué es lo que va a decir? Y me encantó, porque dice, pero la ley, la Corte, la Constitución no puede prever solamente las subjetividades, es decir, de cómo lo vivan unas mujeres. Tiene la ley que prever cómo lo viven todas las mujeres, cómo lo vive toda la ciudadanía. Entonces, no se puede, la ley solamente enfocarse en aquellas mujeres, ¿no?, que sienten que se les ilumina la cara, porque es su deseo y es válido. Entonces, esta visión del ser madre, del que esto funcione en la vida, y más, ¿no?, estas teorías religiosas y demás, pues también permean a las mujeres.
permean a hombres y a mujeres. Desde el punto de vista de los hombres, pues es el cuerpo de las mujeres, y hay algunos que dicen, te voy a embarazar no 1, 2, 3, 5 veces para que nadie te voltee a ver. Y es una forma de control que tienen, ¿no? Por parte de sus parejas hombres. Pero por el otro lado también, muchas mujeres es como en esta idealización de la maternidad, cuando no hay quienes decidimos no ser madres por todo lo que representa. Entonces, es como hablar desde lo que yo quiero o desde mis propias creencias. Y el Estado o el sistema judicial, jurídico de nuestra legislación no puede legislar, no puede prever conductas o ideología religiosa, porque vivimos en un Estado laico. Y por el otro lado, tampoco puede prever ideales, ideas, subjetivas o de unas cuantas personas. Tiene que atender a todas las mujeres, a toda la población, ¿no? Así es, y bueno, y con respecto a lo que dice Juan, que pues hay mujeres que se oponen, por supuesto que las va a ver, pero pues es que la ley no está obligando a todas las mujeres, es a quienes decidan hacerlo, a quienes quieran ejercer su derecho. Sí. Eso se llama el respeto a la autonomía personal. Esa fue parte de la discusión, el respeto a la autonomía personal, en donde lo relaciono con el bien jurídicamente tutelado que se tiene pensado, ¿no? Y que lo hemos escuchado, bueno, en discursos de hace mucho tiempo, que es el bien jurídicamente tutelado que le llaman a la vida de quién, del embrión. Ajá. Y entonces se da una discusión muy interesante porque se aborda que desde el 2012 en la Corte Interamericana, en la discusión de una sentencia en contra de Costa Rica, se aclaró la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde, la persona no es el embrión. Al embrión no se le considera persona. Y entonces, por eso es tan valiosa esta discusión, valiosa jurídicamente hablando. La verdad es que es un parteaguas, jurídicamente hablando, pero también antropológicamente, históricamente, porque cuando, ¿no?, el máximo tribunal pondría a la mesa el que, sí, el derecho a la vida, pero ¿de quién? De la persona, porque dice la Convención Americana. No, ya la Corte Interamericana estableció que el embrión no es considerado persona. Por lo tanto, el bien que se protege es a la embarazada. Dicho de otra manera, es a la mujer. Y entonces, ¿no?, es emocionante este discurso. Me recuerda tanto los discursos que yo me leí en teología cuando viví en el Vaticano sobre estos temas, donde los mencionaba al principio del programa, ¿no? De cuándo es persona, me suena a cuándo le entra el alma, ¿no? Cuándo ya es humano, cuándo ya es humana. Entonces, tenemos que decidir, tomar la decisión de cuándo sí. Me recordaste que San Tertuliano, obispo de Cartago, decía que el alma ya iba en el semen. Entonces, quien se masturbara era asesino y quien se masturbara o tomara semen era caníbal, pecado de antropofagia. Entonces, se creía que el alma, en algunos grupos cristianos, como San Tertuliano, obispo de Cartago, el alma ya iba en el semen. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llevar la existencia del alma? ¿Al semen, como lo hacía San Tertuliano? ¿O a las primeras etapas del embrión? ¿O cuando es feto? ¿O cuándo? La Iglesia decidió por muchos siglos que ya tenía alma a las 12 semanas. Y me llama la atención que ahora, ¿tú sabes por qué se ha decidido que sean 12 semanas? Cuando se discutió la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, se abordaba desde el punto de vista médico, ¿no?, biológico, que tiene ahí una explicación médica biológica, que no te podría contestar con exactitud, pero sí se discutió. Pero tocas un punto que me apasiona. ¿Por qué? Y no me apasiona el semen, sino me apasiona, ¿no?, en el sentido... Bueno, además, a mí sí. Además, pero fíjense, ¿por qué no
van a sancionar a todos los hombres que se masturban por asesinos. No, es la mujer que decide interrumpir el embarazo la que tiene que ser sancionada, castigada. O sea, claro, por supuesto que es un discurso, por supuesto que es una visión totalmente machista, patriarcal y de violencia de género contra las mujeres, ¿no? Por supuesto, esta discusión no toca otro tema más que cuánto puede la sociedad machista invadir el cuerpo de las mujeres. Platícanos, ¿cómo fue que llegó? Vamos a interrumpir en 2 minutos, pero podemos continuar después en el tercer bloque. ¿Cuál fue el proceso legal para que llegara a la Suprema Corte de Justicia? A los legos en el tema, a los que no somos licenciados, licenciadas. ¿Qué proceso legal tuvo que suceder para que lo tomaran los jueces y las juezas en sus manos? Sí, se promovió una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué es esto? Que promovieron un recurso ante los tribunales federales por ser inconstitucionales ciertos artículos del Código Penal del Estado de Coahuila y que tenían que ver con que se impondrá de 1 a 3 años de prisión a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que le hiciere abortar con el consentimiento de aquella, que es el artículo 196. A partir de ahí es que conoce la Suprema Corte, se hace la discusión. ¿Se puso un amparo? ¿Se puso un amparo para que ellos lo... No, se llama acción de inconstitucionalidad cuando una ley es violatoria. ¿Quién pone la acción de inconstitucionalidad? No, fíjate que no tengo ahorita. Pero puede ser el pueblo, tiene que ser en la Cámara de Diputados. No, ante los tribunales federales. Y así es. Y puede ser cualquier persona, puede ser organizaciones, puede ser inclusive una institución. Y le recayó el ministro ponente, que además parece paradoja, pero es el ministro Luis María Aguilar Morales. ¿Por qué paradoja? ¿Cómo se llama? Es el ministro Luis María Aguilar Morales. Qué bonito que habló de la moral, que hay muchas morales, y qué bonito que habló desde su María, desde su mujer interna. Así es, y en ese sentido fue este ministro el que obviamente su dictamen fue, el que se declarara inconstitucional este artículo. ¿Qué te parece si nos lo cuentas al regresar de un corte? Porque me parece muy bonito que reconozcamos en el apellido de este juez que hay muchas morales, que no hay una sola moral en este país, como vemos muchas diversidades sexuales, diversidades políticas, diversidades religiosas, hay diversidad de morales. Y en esta moral laica, pues sí le toca a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo en los embarazos. Y decía también qué bonito que habló desde María, ¿no? Desde su parte mujer empática. Pues estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Volvemos. México tiene una larga historia en la lucha por la despenalización del aborto. A continuación, te diremos algunos momentos clave que ha tenido esta lucha en el país. Las primeras propuestas de despenalización del aborto surgieron en 1920, hace exactamente 101 años. En 1936, Matilde Rodríguez Cabo y Ofelia Domínguez Navarro propusieron reformas con tendencia a despenalizar el aborto en el Frente Socialista de Abogados bajo el título El aborto por causas sociales y económicas. En 1976, inició la primera jornada para que las mujeres pudieran acudir a cualquier institución pública de salud a realizarse un aborto seguro. El 10 de mayo de 1979 se reconoce el Día de la Maternidad Libre y Voluntaria y el 28 de mayo de 1988 se instituye el Día Mundial contra la Mortalidad Materna. En 1996 en Chiapas, el gobernador Patrocinio González promovió legalizar el aborto por motivos económicos. Sin embargo, la Iglesia Católica y organizaciones pro vida se opusieron y lograron la suspensión de la reforma.
En 1997 se logró la legalización del aborto en 21 de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, pero solo en los siguientes casos: cuando el embarazo es producto de una violación, cuando hay peligro de muerte para la madre, inseminación artificial no deseada y grave daño a la salud de la mujer. El 24 de abril del 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aprobó las reformas necesarias para permitir la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional penalizar el aborto. Datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Y después de oír esta cápsula, ahora sí, Rocío, Juan Carlos, vamos a entrarle a lo mero bueno, a lo que sucedió después de este fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la despenalización del aborto. Rocío ya nos explicaba los pasos legales que se siguieron y además también nos ha dicho los estados de aquí de México, de nuestro país, en que está despenalizado el aborto. Uno de ellos, pues la Ciudad de México, Rocío. También me parece que está Hidalgo, Oaxaca y Veracruz. ¿Es correcto? Sí, correcto. Muy bien, y entonces estábamos platicándonos sobre cómo fue el proceso legal para que llegara. Hay una acción de inconstitucionalidad que fue puesta por la Procuraduría General de la República, demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, así se llama Coahuila, y publicado en el Periódico Oficial de Coahuila el 27 de octubre del 2017. Y entonces se llega a la discusión de esta acción de inconstitucionalidad, en donde, que es lo más interesante, donde efectivamente es procedente la acción de inconstitucionalidad y se emite esta resolución de la Corte, lo cual permite que en toda la República Mexicana ya no sea punible el aborto. Objeción de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Porque estamos escuchando en los medios de comunicación que, por ejemplo, en Sinaloa estaban exigiendo que se incluyera en la Constitución del Estado la objeción de conciencia de los médicos que por su conciencia no quieran ejercer un aborto, o en algunos otros estados. Cuéntanos qué es esto de la objeción de conciencia, querida abogada maestra Rocío Corral. Sí, se va a discutir en la Suprema Corte también la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, tanto del personal médico como de enfermería, que está, digamos, en las diversas instituciones públicas y privadas, significa que si yo no estoy de acuerdo en la interrupción legal del embarazo, puedo, ¿no?, decir yo me exento de esa práctica. Y pues por mi conciencia. Por mi conciencia. Por lo tanto, puede estar exentos de realizar estos procedimientos. Sin embargo, también se promovió una acción de inconstitucionalidad con número 54/2018, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde demanda la invalidez de los artículos 10 bis, segundo y tercero transitorios de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 11 de mayo del 2018. Y que vamos a ver cómo resuelve la Suprema Corte, porque me parece que en el ejercicio del servicio público, yo no, mi conciencia, mi creencia, no puede estar por encima de las obligaciones. Con todo respeto a los testigos de Jehová, imagínate que yo soy médico testigo de Jehová y que para mí es pecado la transfusión sanguínea y que es urgente aplicársela a un paciente, y por mi conciencia, por mi religión y mis creencias, no se lo practique. Me parece que como dices, un servidor público, una servidora pública, un médico, una médica,
no puede estar basada en sus creencias para ejercer su profesión, ¿no? Claro, ¿no? Y que volvemos a lo mismo, toda esta ideología religiosa, moral, que pues bueno, cada persona también tenemos la libertad de profesar la que queramos, ¿no? O no profesar ninguna, pero eso no la puedo llevar a mi práctica profesional y mucho menos en mi práctica en el servicio público. Y hablo en particular del servicio público porque las y los servidores públicos son quienes nos representan, es quienes representan al Estado a través de las instituciones. Entonces, por supuesto que esperemos que se vote también como inconstitucional este artículo 10 bis, segundo y tercero, transitorios de la ley. ¿Cuándo es la votación? ¿Sabemos cuándo se votará? Mira, apenas se inició el análisis, se publicó que se iniciaba el análisis el 13 de septiembre. Entonces, estaríamos pendientes de la página de la Suprema Corte para que cuando tengamos un fallo, seguramente también va a ser difundido, pues lo podamos platicar. Pero también entra la discusión y se invalida otra disposición cargada de ideología. ¿Cuál es? El reconocimiento de la vida desde el momento en que un individuo es concebido. Y entonces se invalida esta disposición de la Constitución de Sinaloa y entonces al invalidarse, pues también nos impacta a toda la República Mexicana. Entonces estaba diciendo esa disposición que no se puede matar la vida desde el momento de la concepción. Yo me pregunto si ellos cortarse el pelo consideran matar la vida, porque estás matando vida. O cortarse las uñas. Las uñas, tan solo. ¿No? Es decir, matar vida es tan amplio, o sea, respetar desde el momento en que se da la vida es muy amplio. Y pues yo creo que sí, ahí hay una discusión cargadísima de moral, porque ese es el argumento de los pro vida, de los pro familia y de la ultraderecha en este país, de los Vox México, ¿no? Donde están exigiendo que se reconozca la vida humana desde la concepción, pero alguien va a venir y va a decir que desde el semen. Hay que tener cuidado, oigan, porque van a decir, no, la vida viene desde el semen, y entonces, oigan, entonces masturbarse va a ser delito, ¿o qué? Sin embargo, es tan importante esta resolución de la Corte porque invalida, digamos, como todas las constituciones locales que en bloque legislaron sobre la tutela del derecho a la vida desde el momento de la concepción, porque establece el criterio de la Corte que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de derechos humanos, pues solamente le corresponde esto a la Constitución General, es decir, a la federal. Oye, ¿y cómo van a reaccionar los diputados y las diputadas de Sinaloa? Pues mire, quién sabe la de todos los estados, porque en muchos estados se tenía también ya reconocida la vida desde el momento de la concepción. Entonces, ahorita ya tenemos dos resoluciones de la Corte fundamentales y que sientan precedente, que es la invalidación de la vida desde la concepción en las constituciones locales, por supuesto que también la despenalización del aborto como tal, que es un criterio que nos impacta de carácter federal. ¿Es lo que llamaste al principio del programa jurisprudencia? La jurisprudencia es, un conjunto de principios, razonamientos y criterios que emanan de las resoluciones que emite la Suprema Corte, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, es decir, el ámbito federal. Nuestro máximo tribunal es la Suprema Corte de Justicia, que está integrada por ministros y ministras. También la jurisprudencia determina cuál es el sentido y el alcance, es decir, aclara leyes para su aplicación al resolver una controversia. Y lo más importante, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte es de aplicación obligatoria para todos los tribunales y juzgados del país, es decir, para todo el país.
Rocío, y de hecho es lo que nos estás diciendo, que tenemos pendientes 2 discusiones, que es sobre la objeción de conciencia y sobre el reconocimiento de la vida desde el momento en que un individuo es concebido. No, solamente se quedó en discusión la objeción de conciencia. Ya está aprobado también, ya está invalidado el reconocimiento de la vida desde la concepción. Y quiero decirles también algo muy importante, que se invalidó junto con la legalización del aborto. En el estado de Coahuila se tenía una penalidad menor a la violación entre cónyuges que la violación en carácter general. Y también, obviamente, se echó abajo este criterio porque no puede tener una penalidad o una atenuante el que haya sido la casado. El que está casado sí puede violar, el no casado no puede violar. Claro. Rocío, ¿y qué significa en los hechos, en la vida concreta de las mujeres, este fallo que se dio en la Suprema Corte de Justicia? Reconocimiento pleno del goce y ejercicio de nuestros derechos. El reconocimiento pleno del goce del ejercicio de los derechos de las mujeres. Y esto, ¿cómo le llega a una señora de una vecindad? ¿Cómo le puede impactar? Hay que difundirlo. Lo que sí también es que la Corte estableció a través del Instituto de la Defensoría Pública de la Corte el acompañamiento a las mujeres que sean, quieran ser castigadas, ¿no? Encarceladas por abortar, o también van a apoyar a las mujeres que están en sus procesos penales por haber abortado. Entonces, ¿las que están presas también? Sí, también. Entonces, bueno, esto es una buena noticia para las mujeres que están presas por haber abortado, porque quiere decir que se puede iniciar un proceso de liberación pronto. Así es. Oye, pues estamos ante un paso histórico, querida abogada, maestra Rocío Corral, que nos has explicado, profundizado, todos estos términos legales y estos procesos jurídicos que son muy difíciles para entender quienes no estamos profundizados en ello. Entonces, te agradecemos mucho esta visión jurídica que nos das sobre lo que hizo la Suprema Corte de Justicia en relación al aborto y a la violación en el matrimonio. También de una vez hay que decirlo, que no se vale violar a las esposas aunque estés casado con ella. Entonces, esto creo que va a ayudar a las personas que nos escuchan a saber qué instrumentos tienen a la mano en la defensa, si son mujeres, de su derecho a interrumpir legalmente un embarazo. Y si son hombres, en apoyar a sus mujeres en interrumpir legalmente el embarazo. Rocío Corral, y antes de despedirnos, ¿cómo podemos contactarte? Por favor, dinos la asociación en la que tú actualmente eres directora, ¿cómo se pueden acercar las mujeres para una asesoría? Claro que sí, pueden llamar al teléfono 5519-5845 y al número de celular 5535-683955. ¿Cuentan con redes sociales, Rocío? Pueden buscarlos a través de Facebook, Twitter. A través de Facebook, pero es mucho mejor, más directo, a través de los números telefónicos. Muy bien, Rocío, gracias. Y a quienes no alcanzaron a anotar estos números, no se preocupen, por favor ingresen a nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar poniendo los datos de esta asociación para que ustedes se acerquen y si tienen dudas, pues por supuesto puedan resolverlas. Te agradecemos nuevamente, Rocío Corral, por habernos brindado esta entrevista para las audiencias de Sexualidad en tu propia voz. Muchas gracias, Rocío Corral. Gracias, al contrario, un gusto estar con ustedes. También agradecemos la sintonía de nuestros radioescuchas. Les recordamos que mañana estará disponible este podcast en el sitio de descarga www.medioradio.edu.mx o en iVoox. Nos puede encontrar como Sexualidad en tu propia voz. Estuvimos con ustedes Edith Rojas y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico.
En este programa participamos Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.